Gloria al Señor. Glory to God. El Señor le bendiga, mis hermanos. May God bless you, brothers and sisters. Vamos a leer nuestra escritura. We're going to read our scriptures. Apocalipsis 12:1. Revelations 12:1. Amen. Dice así la palabra del It Señor. says like this, the word of the Lord. Y una grande señal apareció en el cielo. And there appeared a great wonder in heaven, Una mujer vestida del sol. a woman clothed with the sun, Y la luna debajo de sus pies. and the moon under her feet, Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. and upon her head a crown of 12 stars. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord Jesus, por permitirnos adorarte, for allowing us to worship you, por la salvación de nuestras almas, for the salvation of our souls, por la fe de nuestros corazones, for the faith in our hearts, por la revelación de tu palabra, for the revelation of your word, por el mensaje que nos has dado, for the message that you have given us, que es nuestra guía en este tiempo de oscuridad. that is our guide in this tide of darkness. Déjanos, Señor, venir en tu presencia Let us come into your presence y a ser alimentados por tu palabra y por tu espíritu. to be fed by your word and your spirit. Pedimos que nos bendigas en este estudio esta mañana May you bless us in this study this morning. y que abras nuestro corazón May you open our hearts. y que podamos abrir todos nuestros canales May we open all of our para que channels tu palabra entre con libertad so your word can enter with y freedom, que podamos crecer en fe, and we can grow up in faith, crecer en gracia grow up in grace, y crecer en conocimiento. grow up in knowledge. Padre, para que esto pueda afectar nuestra experiencia cristiana So this can affect our spiritual experience y afectar nuestras emociones and affect our emotions y afectar, Señor, nuestra vida de cada día. and affect our daily life. Padre, bendiga a aquellos que escucharán esto después Father, bless those that are going to listen to this y app. recibe la gloria esta mañana. And receive the glory this En morning. el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Are we happy to be in the house of the Lord? Bueno, hay algo que el hermano Branham dice en el libro de Hebreos capítulo 1, There's something that Brother Branham says in the book of Hebrews, chapter 1, en el párrafo 2. in paragraph 2. Dice, yo pensé que quizás podríamos tomar un libro de la Biblia. And I thought maybe I'll just take a book in the Bible. Ahora, no una escritura, sino un libro entero. Not in scripture, but the whole Bible. Solíamos hacer eso. We used to do that. Eso es cuando el hermano Branham era el pastor del tabernáculo That Branham. was when Brother Branham was the pastor of the church. Y a veces nos quedábamos un año en ello. We used to do that and sometimes stay a year on it. ¿Y cuál es el problema? And what is the problem? Queremos conocer la palabra del We Señor. want to know the word of the Y Lord. en la palabra es que encontramos vida eterna. And in the word we find everlasting life. Lo que pasa es que la predicación moderna What happens is in the modern preaching, solamente toma un verso y de eso saca un cuadro. from a verse, a picture is taken, O solamente pequeñas porciones or little portions de libros que quizás el predicador nunca ha leído. of books that probably the preacher has never read. Pero realmente es maravilloso cuando usted toma un libro de la escritura But it's amazing when you take a book of the scripture y puede estudiarlo completo. and study it completely. Entonces estamos en el propósito de leer la Biblia entera, ¿verdad? We're in the purpose of read the whole Bible, Y, right? y siempre estamos orando por todos para que Oye. Dios pueda ayudarnos And we're always praying for everybody so God can help us para completar este propósito, to complete this purpose. porque realmente es una gran bendición. Because truly it's a great blessing. Dice, recuerdo una vez que permanecimos un año entero en el libro de Apocalipsis. I remember one time we stayed a solid year on the book of Revelation. Y nosotros en este lugar solo hemos podido llegar como al capítulo 7, creo. And in this place we have reached only until chapter 8. Entonces, no, yo creo que ya llegamos al capítulo 10. Sí. I think we reached chapter Ajá. I think 12. Pero vaya, las cosas que aprendimos. But the things that the things that we learned, Qué maravilloso fue. how wonderful it was. Luego volvimos y tomamos el libro de Daniel.
Then we went back and got the book of Daniel, o el libro de Génesis, or the book of Genesis, o el libro de Éxodo, or Exodus, y lo estudiamos capítulo por capítulo, and just take it chapter by chapter, y eso une toda la Biblia. and just ties the entire Bible together. Oh, yo amo eso. Oh, I just love that. Y me gusta hacer que la escritura se compare con escritura. And I like to make scripture compare with scripture. Y así es de la manera en que debe ser. That's the way it must be. Es solo un cuadro hermoso y grandioso. It's just one great, beautiful picture. Realmente sería hermoso tomar todo It Génesis would be wonderful to take a whole o Genesis todo Éxodo. or all No, Exodus, son los libros de la redención. or the books of Son redemption. maravillosos. They're wonderful. Pero en esta mañana vamos a tomar un libro entero también. But this morning we're going to take the whole book as well. El libro de Hebreos. The book of Hebrews. El hermano Branham dice en el párrafo 24, Brother Brennan says in paragraph 24, ahora estamos estudiando el libro de Hebreos. now we are studying the book of Hebrews. Es uno de los libros más profundos y ricos de la Biblia. It's one of the most deepest, richest books of the Bible. Y el hermano Branham solamente predicó hasta el capítulo 7. And Brother Brennan just preached up to chapter 7. Yo no sé por qué no continuó con esta I enseñanza, don't know why he didn't continue with this teaching, pero pero nosotros vamos a tratar de estudiarlo completo. but we're going to try to study it completely. Dice, les digo, es un libro que, si Dios lo permite y nos adentramos en él, yo creo que encontraremos pepitas de oro hasta que gritemos las alabanzas de Dios todo el rato. I tell you, if God permits, we'll just get down into it. I believe we'll find golden nuggets. Till we'll just shout the praises of God all the time. Ojalá que podamos realmente alcanzar ese punto, May the Lord help us to reach that point, porque este libro realmente es maravilloso. because this book is amazing. Dice en el párrafo 5, Paragraph 5 y en este libro que estamos estudiando, vamos a adentrarnos en salvación, sanidad divina, milagros y misericordias. And in this book we're studying, we're going to get in all salvation, divine healing, and miracles and mercies. Dice, todo entra aquí. Everything comes in here. Todo entra en el libro de Hebreos. Everything goes into the book of Hebrews. Realmente el libro de Hebreos es uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento. Truly, the book of Hebrews is one of the most important books of the New Testament. Contiene algunas de las principales doctrinas del cristianismo. It contains one of the principal doctrines of the Christianism. Si lo estudiamos en el Espíritu, If we study it in the Spirit, realmente es como respirar el aire del cielo. it's truly like breathing the air from heaven. Estudiarlo en el Espíritu To study it in the Spirit es alimento sólido. is a solid food. Nos lleva de la infancia a la madurez. It takes us from infancy to maturity. El apóstol Pablo insiste en este libro, The Apostle Paul insists in this vamos book. adelante a la perfección. We're going forward to perfection. Vamos a aumentar nuestro conocimiento de Cristo. We are going to increase our knowledge in Christ. Of Christ. Ajá. Of Christ. Dice, el libro de Hebreos nos enseña The book of Hebrews teaches us que la ley era buena, that the law was good, pero que ahora bajo Cristo, but now for Christ, by bajo la Christ, gracia, under the grace, todo es mejor. everything is better. Y que la gloria que viene después And the glory that comes after va a ser aún mejor. will be even better. Por eso el libro de Hebreos da fuertes advertencias. That's why the book of Hebrews gives us strong warnings. Está dividido en 4 partes It's divided in 4 parts, y cada parte termina con una advertencia muy fuerte. and every part ends with a very hard warning, Ajá, porque es un libro maravilloso. because it's an amazing book. Escuche, cantábamos que debemos hablar acerca de Cristo. We were talking about that we have to speak about Christ, Y es verdad, and that's the truth. como dijo un hermano por ahí, As our brother said over there, dijo, no hable de sus hermanos, hable de Cristo. don't speak about your brother, speak about Christ. Dijo, él no se enoja. He doesn't get upset. Y cada vez que usted habla de Cristo, Él se hace presente. And every time that you speak about Christ, he comes present. He becomes present. Mire, Hebreos nos ayuda a conocer a Cristo. Hebrews help us to know Christ.
Y conocer a Cristo nos lleva a la conversión. And to know Christ, it takes us to conversion. Pero conocerlo no intelectualmente, But to know him, but not intellectually. porque la Biblia, Pablo dijo Because Paul said de que nosotros no podemos llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo. that we cannot call we cannot call Jesus the Christ, but without the Holy Spirit. Digo, But with the Holy Spirit. conocer la Biblia es maravilloso, To know the Bible is amazing. pero conocerlo a Él es But- vida. To know him is life. Eso es lo que dijo el hermano Branham. That's what Brother Branham said. Pero escuche esto. But listen to this. Conocer a Dios, a Cristo, nos lleva a la conversión. But to know Christ, it takes us to conversion. Pero ese conocimiento no es suficiente. But that knowledge is not enough. Tenemos que continuar creciendo en el conocimiento We have to continue growing in the knowledge para llegar a madurez y perfección. to reach maturity and perfection. Es lo que Pablo enseña. That's what Paul is teaching. Entonces necesitamos conocer a Jesucristo más. So we have to know more Christ more and more. Mire cómo dice el libro de Hebreos Look how it 3:1. says in the book of Hebrews 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. consider the apostle and high priest of our profession, O sea, Christ es Jesus. que estudiar cada palabra de esto. To hermano. study every word of this is amazing. Pero piense lo que él está diciendo. But think what he's saying. Consideren a Cristo. Consider Christ. Consideren quién es. Consider who he is. Consideren lo que ha hecho por nosotros. Consider what he has done for us. Consideren lo que significa Cristo para nosotros. Consider what Christ means for us. O sea, considerar es pensar. To consider is to think. Piénselo con atención. Think with attention. Hebreos 12:3. Hebrews 12:3. Considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. For consider him that endureth such contradiction of sinners against himself, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos, desmayando. lest ye be wearied and faint in your minds. En estas páginas vamos a encontrar fuerzas. In these pages, we're going to find strength. El apóstol Pedro dijo, The Apostle Peter said, segunda de Pedro 3:18, 2 Peter 3:18, dice, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Entonces tenemos que conocer a Cristo So we have to know Jesus y conocer más and y to más know a more Cristo. and more to Y Christ. vamos a pasar nuestra vida And we're going to spend our life conociendo a Cristo. knowing Christ. Ujú. Y dice Filipenses 3:7, Philippians 3:7 Esto es Pablo. says, this is Paul. porque las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado por pérdida por amor de Cristo. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Y ciertamente aún reputo las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Jesús. Yea, doubtless, and I count doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Ajá, ve usted, todo lo demás no tiene valor para Pablo. Anything else, it doesn't have any worth. Lo que es más importante es con el conocimiento de Cristo. What is more important for Paul is the knowledge of Christ. No saber los sellos y las edades, Not to know the seals and the ages, sino conocerlo a Él, but to know Him. por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, and I have win, that I may win Christ. Entonces ahora, el hermano Branham coloca un gran fundamento para este estudio. Brother Branham placed a great foundation for this study, Y es necesario tener un gran fundamento, and it's necessary to have a great porque el foundation, edificio es muy grande. because the building is too great. Lo que este libro construye es muy grande. What this building builds is very great. Entonces, lo primero que el hermano Branham nos enseña Well, the first thing that Brother Branham teaches us es que Pablo escribió el libro de Hebreos. is that Paul
wrote the book of Hebrews. Ahora, para nosotros es algo sencillo, So for us, it's something so simple. pero es un gran problema para los escolares. But it's a great problem for the scholars. Han estudiado por años buscando quién es el autor. They have searched for years who is the author. Y viera los grandes discusiones. And if you would see the great No, discussions. dice, es que este no es el estilo de Pablo. So this is not the style of Paul. No, que este sí es el estilo de Oh, Pablo. yes, this is the style Oh, of y Paul. peleando en las palabras griegas y hebreas. And fighting the Greek words and the Hebrew words. Porque a Pablo se le olvidó firmar el libro. Because to Paul, he forgot to sign the book. Es cierto, no tiene firma. It's true, that doesn't have any signature. Pero nosotros no nos preocupamos por eso. But we don't get worried for those things. Porque nosotros tenemos un profeta. But because we have a Y prophet. el hermano Branham dijo, yo sí creo que fue Pablo el que escribió Hebreos. And Brother Bennett said, I do believe that Paul wrote the book of Hebrews. Entonces yo estoy contento con eso. So I am happy with El that. hermano Branham dice que fue Pablo. Brother Bennett said that was Paul. ¿Y usted sabe qué clase de hombre era Pablo, And you hermano? know what type of man Paul was? Dice el Gálatas 1:13. Galatians 1:13 says, Usted recuerda cuando él hizo su currículum, ¿verdad? you know when Su hoja de vida. you remember when he made his curriculum, his sheet of life, Ajá, resume. Ajá, cuando él Resume. dijo que era hebreo de hebreos. he said that he was Hebrews of Hebrews, Fariseo de fariseos. Pharisees of Pharisees, De la tribu de Benjamín. from the tribe of Benjamin, Y una gran cosa, ¿verdad? in great things. Sí, dice que fue estudiante de Gamaliel. He says that he was a student from Gamaliel. Dice el hermano Branham que era un hombre de gran calibre. Brother Bennett said that he was a man of great caliber. O sea, no eran balas pequeñas. So it was not very small. It was not Pablo era small un shots. cañón. Here, Paul was a Canaan Porque él fue instruido por Gamaliel. because he was instructed by Gamaliel. La historia Gamaliel. dice Because the story says, que hasta the este history día says, until today, no se ha levantado otro maestro más grande en Israel que Gamaliel. they have not raised up another teacher as great as Gamaliel was. Gamaliel. Para ser estudiante de este hombre, To be a student of this el man, niño tenía que conocer de memoria los 5 libros de Moisés. the child had to know by heart the books, all the 5 books of Moses. Si no, no podía estar en el salón de clases. If not, he could not be in the classroom. Entonces piense qué clase de hombre era Pablo. So think of what type of man Paul was. Ajá, entonces Gálatas 1:13 dice. So Galatians 1:13 says, Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews, que religion, perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. 14. 14. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación. And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation. O sea, ninguno era igual a Pablo. So nobody was like Paul. Siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Mire qué cosa más maravillosa. Look how amazing thing this El is. Señor va a llamar al primer mensajero de la edad de la The iglesia. Lord is going to call the first messenger of the church. El hombre que va a escribir el Nuevo Testamento. The man that is going to write the New Testament. Un hombre poderoso en la presencia de Dios A powerful man in the presence of que God. va a llevar a Cristo al mundo. That will take Christ to the world. Y escoge al hombre, el representante de la ley de Moisés. And he chooses the representative of the law of Moses. O sea, no había un hombre que fuera más apegado a la ley, There was más not a man that he was so estricto con la ley. very strict with the law. Y a ese Dios lo quita de la ley para And- traerlo a la gracia. And that one, God takes him away from the law to bring him to grace.
La cosa que a mí me asombra mucho The thing that amazed me a lot es que él es muy sincero. is that he's very sincere. Dice que él era más celador de las tradiciones de los padres. He says that he was more zealous of the traditions of the fathers. ¿Usted sabe lo que significa celo? Do you know what zealous means? Celo es fuego, hermano. Zealous means fire. Entonces él ardiente. So he was burning Ajá. Para defender, to defend, pero no la palabra de Dios, but not the word of the Lord, sino las tradiciones que le habían enseñado. but the traditions that they taught him. Y ese es el gran problema. And that's the great problem. La Biblia nos llama a ser celosos de la palabra de The Dios. Bible calls us to be zealous of the word of God, Dijo defender ardientemente la fe. to defend strongly the faith, Ajá. Earnestly. earnestly. Ajá. Pero Pablo no defendía la palabra, defendía las tradiciones. But Paul would not defend the word, would defend the traditions. Y ese celo religioso lo convirtió en un asesino. And that religious jealousy would make him a murderer. Todos los cristianos que él atrapaba iban a la cárcel. All the Christians that he would take, they would go to jail. Pero un día, el hermano Branham dice, But one day, Brother Pablo says, tuvo una experiencia que lo marcó para siempre. Paul had an experience that marked him forever. Un joven diácono de la iglesia cristiana A young deacon from the Christian church que conocía la palabra de Dios, that knew the word of God, que estaba lleno del Espíritu, that he was full of the Spirit. se paró y les dijo en su cara todo el Sanedrín. He stood up and told all the Sanhedrin, Y estaba hablándoles tan claramente la palabra and he was speaking so clear the word of God to que them no podían decir que era un ignorante. that they could not say that he was an ignorant. Él mismo se paró y les dijo, ustedes incircuncisos de corazón. He said, he stood in front of them and he said, you uncircumcised of heart, Hablándole a las autoridades del pueblo. speaking to the authorities of the people. Ustedes rechazan siempre al Espíritu Santo. You always reject the Holy Spirit. Ustedes solo pueden ver a Dios en el pasado y en el futuro, You can only see God in the past and in the future, pero no pueden ver lo que Dios está haciendo en el presente. but you cannot see what God is doing in the present. Dice que apretaban los dientes contra él. They would gnash their teeth En contra de él. against him. Estaban deseando matarlo. They were desiring to Era un kill him. insulto tan grande. It was a great insult. Es que la verdad siempre es insulto, hermano. The truth is always an insult. La verdad siempre ofende The truth always offends y escandaliza. and scandalizes. Y lo mataron. And they killed him. Pero aquel hombre se paró, But the lleno man del stood up, Espíritu, full of the Spirit. y dijo unas palabras que a Pablo le explotaron la cabeza. And he said some words that they exploded the head of Y Paul. usted va a ver estas palabras en el libro de Hebreos. And you will see these words in the book of Hebrews. Veo los cielos abiertos I can see the heavens open. y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios And the en las Son of Man alturas. sitting at the right hand of God in the highest. Y habló con él. And he spoke with him. Señor, no les imputes este pecado. Lord, don't count on them this sin. El hermano Branham dice, Brother Bennett says, ese hombre era de la novia. that man was from the bride. Él no estaba pidiendo venganza. He was not asking for vengeance. Dijo, él estaba pidiendo perdón para los que le hacían He daño. was asking forgiveness to those that were harming him. Y esa es una buena evidencia del Espíritu Santo. And that's a good evidence of the Holy Cuando Spirit. usted puede perdonar al que le ofende. When you can forgive to the one that offends Pero you. si usted tiene su corazón lleno de raíces de amargura But if you have your heart full of roots of y bitterness ama esas raíces de amargura and love those roots of bitterness, y no quiere dejar que se vayan, and you don't want to let them go, entonces usted quizás no tiene el Espíritu you Santo probably don't have the Holy Spirit, o lo tiene contristado desde hace mucho tiempo. or you have it grieved from a long time El now. hermano Branham dice que ese testimonio vivo de Esteban Brother Bennett says that living testimony of Stephen
marcó para siempre el corazón de Pablo. It marked forever the heart of Paul. Y él no sabía todo lo que significaban esas palabras. And he didn't know all of those words, that he didn't know what meant all those words. El hermano Brennan dice, Brother Brennan says, por supuesto, cuando él vio a Jesús a la diestra de Dios, of course, when he saw Jesus at the right hand of God, no quiere decir de que Jesús está sentado en la mano derecha del Padre, it doesn't mean that Jesus is sitting at the right hand of como the si Father, tuviera una mano grande. like if he had a big hand. No, dice él, eso significa poder. No, that means power. Eso significa majestad. That means majesty. Jesús dijo después de la resurrección, Jesus said after the resurrection, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. all power is given unto me from heaven and earth. Y el hermano Branham siempre decía, And Brother Brennan would always say, si eso es verdad, if that is the truth, Dios se quedó sin poder, God, it doesn't have any more power, porque todo poder está en la mano de Jesús. because all power is in the hands of Jesus. Dijo, es que es la misma persona. He's the same person. Entonces aquel hombre clamó, So that man shouted, no les imputes este pecado. don't count on them this sin. Y durmió. And he slept. Dice el profeta, quizás ya no sintió ninguno de las piedras que cayeron sobre él. Probably he didn't feel any more rocks that fell upon him. Dijo, él se durmió en los brazos de Cristo. He fell asleep in the hands of Y Christ. dice claramente, And he durmió. says, and he says clearly, he slept. Porque los hijos de Dios no mueren, Because the children of God never die. duermen. They sleep. Y eso se quedó en Pablo para And siempre. that remained in Paul forever. Hasta que un día, lleno de enojo, Until one day, full of anger, lleno de celo contra los full cristianos, of jealousy against the Christians, una luz apareció en el camino a a Damasco light appeared in the road y lo empujó y lo tiró al suelo. and pushed him off his horse Se and cayó de su caballo and he fell off his horse. y mordió el polvo allá And abajo. he bit the dust in the ground. Y él creía que era muy grande, And he thought it was really great. pero Dios tuvo que hacerlo regresar al polvo de donde lo había tomado. Because God had to make him go back to the dust where God took him. No era una out from. imaginación, It was not an imagination. no fue una experiencia religiosa. It was not a religious experience. No, fue algo tan real que lo dejó ciego. It was something so real that it made him blind. Pero la parte asombrosa But the amazing part es que Pablo la vio y quedó ciego. is that Paul saw it and he became blind. Y los demás que iban con él no la vieron. And the other ones that were with him didn't see the light. Ellos no vieron nada. They didn't see nothing. Solo vieron a Pablo caer al suelo. They only saw Paul falling Y to the ground. escucharon una voz que le habló. And they heard the voice that talked to him. Y ninguno de ellos entendió lo que fue dicho. And none of them understood what it was said. Porque le habló en hebreo. Because I spoke to him in Hebrew. Solo Pablo entendía hebreo. Only Paul would understand Hebrew. Creo que él conocía 5 o 6 idiomas. He knew like 5 or 6 languages. Todos escucharon la voz, All of them heard the pero no voice. entendieron lo que fue dicho. But they didn't understand what it was said. Jesús habla hebreo, hermano. He just speaks Hebrew. Sí. Y le habló con voz de hombre. And he spoke to him as the voice of a man. Dice el hermano Branham, es la misma luz que sacó a Pedro de la cárcel. Brother Branham says that it's the same light that brought Peter out of jail. Escuche esto, hermano. Listen to this. Es la misma luz que guió a los magos camino al Mesías. It's the same light that guided the 3 men to the Messiah. La voz salió de la luz The voice came out of the light. y dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? And he said, Paul, why thou persecutest me? Y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor, a quien And yo he said, persigo? Who are you, Lord, that I persecute? Aquí está la parte Here's que the part. hizo a Pablo explotar. This is the part that makes Paul explode. Yo soy Jesús, I am- a quien tú persigues. I am Jesus who you persecute. Era la misma columna de fuego que habló con Moisés. It was the same column of fire that spoke with Moses. Era la misma columna de fuego que está entre los querubines, It's the same column of fire that is among the cherubims dentro de la Shekinah. inside of the Y Shekinah. esa luz no apareció por 33 años, And that light didn't appear for 33 years porque estaba dentro de un cuerpo llamado Jesús. because he was inside of a body called Jesus. Pero cuando él subió a la gloria, But when he went up to glory, regresó en el día de Pentecostés he returned in the day of Pentecost. y se repartió entre 120.
And he split himself among 120. Y luego aparece de nuevo. And then he appears one more time. La misma gloria de la Shekhinah. The same glory of the Shekinah. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú He persigues. says, I am Jesus on whom thou persecute. El hermano Branham dice, Brother Branham says, ¿cómo puede ser Jesús un hombre y luego una luz? how can Jesus be a man and then a light? Oh, eso es algo asombroso. That's something amazing. ¿Sabe usted que la Biblia le llama a Dios el Padre de las luces? Do you know that the Bible calls Jesus the Father of lights? No de la luz, una, Not- sino not of the de las light. luces. Oh, not of the light. Not Dice, of the lights. están conmigo estos Are you ustedes. with me? El hermano Branham se detiene a hablarnos estas cosas. Brother Branham stops and to speak these things to us. Allá, antes que todo comenzara, Over there, before everything started, no había nada. there was nothing. Ni siquiera había nada. There was not even nothing. Dios no había comenzado a crear. God hadn't started to Él create. existía solo. He existed by himself. Él era un espíritu. He was an spirit. Era invisible. He was invisible. No tenía forma. There was no form. Lo llenaba todo. He will fill everything. Y todavía hasta este día, And until today, Él lo llena todo. he fills everything. Por eso Pablo dijo en Grecia, That's why Paul said in Porque Greece, en Él vivimos. because we live in him. Imagínese. Can you imagine? ¿A dónde cree que está Dios? What do you think God is? ¿Cree usted que usted está aquí y Dios está allá? Do you think God is, you are here and God is over there? Estamos viviendo dentro de Dios. We are living inside of God. Y la gente dice, no, Dios no existe. And the people say, oh, God doesn't exist. Ese gran Dios espíritu. That great God is spirit. El hermano Branham le llama Elá. And Brother Branham calls it Elah. Elá comenzó a condescender. He started to condensate, Y coming vino down. el principio de la creación de Dios. And he said the beginning of the creation of God. Dice el hermano Branham, Dios creó una parte visible, Brother Branham says that God created a visible part, pero como no existían los ojos humanos, but because there was no human eyes, entonces era visto con ojos sobrenaturales. so he was seen with supernatural eyes. Dijo, era una pequeña luz blanca, It was a small white light, el logos, the logos, la unción, dice el profeta. the anointment. Ahora escuche esto. Brother Branham says, listen to Ese this. es el Hijo de Dios. That one is the Son of God. Sí, amén, amén. Así dijo el hermano Branham. That's what Brother Branham said. Y él reconoce esto. And he recognizes this. Esto es difícil de explicar y de entender. And this is hard to explain and to Pero understand. ahí está el Espíritu, But Dios. there is God, the Spirit. Y luego ahora tenemos una parte de Dios Now we que have es visible. Part of God that is visible. Es Dios, He's God. pero fue llamado el Hijo de Dios. But he was called the Son of God. Entonces ahora ya tenemos dos, So now we have two, el Padre y el Hijo. the Father and the Son. Sí, Yes, es lo que la Biblia enseña. it's what the Bible teaches. Entonces ahora se convirtió en plural. Now it became plural. Ya no es Elá, Now he's not Elah. ahora es Elohim. Now he's Elohim. Porque la palabra Elohim es el plural. Because the word Elohim is the plural. Por eso los trinitarios dicen que hay más de un Dios. That's why the Trinitarians say that there are more than three gods. There are Porque more than one God. Elohim no significa Dios. Because Elohim doesn't mean God. Elohim significa dioses. Because Elohim means gods. Entonces aquí viene Elá y se convierte en Elohim. And then he comes, he is Eli and he becomes Elohim. Y ahora puede decir, And now he can say, hagamos al let us hombre. make the man. Usted dice, este hombre está destruyendo mi fe. You can say, this man is destroying my Yo sé faith. que Dios es uno, I hermano. know that God is Pero one. el hermano Branham dijo, Our prophet said, la doctrina de los unitarios the doctrine of the Unitarians está equivocada. is wrong. Los trinitarios creen que hay más de un Dios. The Trinitarians think that there are more than
more than one God. Y los unitarios creen que hay solo uno, And the Unitarians think that there is only one. como un solo dedo. Like there is like one finger. Y como no pueden explicar las escrituras de esa manera, And because they cannot explain the scriptures in that ellos way, dicen que Jesús fue su propio Padre. they said that Jesus was his own father. Y eso no es correcto. That is not correct. No son tres dioses. There are not three gods. No es solo uno. It's not only one. Son dos. There are two. Perdóneme. Di San Juan 17:5. Por eso el hermano Branham dijo, John 17:5. por eso el hermano Branham dijo That's what Brother said. que esto es comida sólida. This is hard food. No es para bebés. It's not for babies. No. Ahora pues, Padre. And now, oh Father, ¿Quién está hablando? who is speaking? El Hijo. The Son. Porque está diciendo Why are Padre. you saying Father? Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Entonces, en esa forma, In that form. en la forma del Logos, In the form of the en la Logos. forma de la columna de The fuego, form of the column of que fire. nosotros tenemos el gran privilegio That we have the great privilege de tener una fotografía de eso allí. of to have a picture of that right Y there. la ciencia tuvo que decir que es el único ser sobrenatural jamás fotografiado. And that science had to say that it was the only supernatural being ever photographed. Ahí está. Is there. En esa forma, In that form, Dios creó el mundo. God created the world. Entonces el Padre no creó nada. So the Father didn't create El nothing. Padre creó al Hijo. The Father created the Y Son. el Hijo creó todas las cosas. And the Son created all things. Entonces aquel que aparece en Génesis 1:1 So the one that appears in Genesis 1:1 es el Hijo. is the Son. Por eso dijo el hermano Branham. That's what Brother Brennan said. Si usted mira a Cristo, lo va a ver desde Génesis 1:1. If you see Christ, you're going to see him from Genesis 1:1. Él está allí desde el principio. He's there from the beginning. El gran Jehová del Antiguo Testamento The great Jehovah of the Old Testament es Jesús del Nuevo Testamento. is Jesus of the New Testament. That's good. Wow. Aquí hay algo más que el hermano Branham me enseña, Here's something that Brother Brennan teaches, pero lo vamos a dejar para después, but we're going to leave it for later. porque él dice que esa pequeña luz But Brother Brennan says that little light, tenía forma de hombre, he had a form of a man. era un cuerpo. He was a body. Y Moisés lo vio allá en el monte. And Moses saw him over there in the mountain. Pero vio las espaldas de un hombre pasar. He saw the backs of a man passing through. Dice, ese es el Hijo. He said, that's the Son. Ese es el Logos. That's the Logos. Ese es el Verbo. That's the Word. En el principio era la palabra. The beginning was the La Word. palabra estaba con Dios. And the Word was with God. Son dos. There are two. Pero la palabra era But Dios. the Word was God. Explícame eso. Explain me that. No necesita explicación. It doesn't need Solo tiene explanation. que creerlo. You only have to believe it. Gálatas 1:15. Galatians 1:15. Entonces Pablo se convirtió. Then Paul converted. Usted recuerda esa gran conversión, You ¿verdad? remember the great conversion, right? Y dice el verso 15. Verse 15 he says, Mas cuando plugo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. but when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by his grace. Este hombre tan entregado a la religión de los judíos This man so given into the Jewish religion, no fue llamado por Moisés, he was not called by fue Moses. llamado por la He gracia. was called by grace. Dice, le plugo a Dios. He pleased God Next verse. Ajá. Revelar a su hijo en mí. to reveal his son in me. Usted va a encontrar esta escritura en el libro de adopción. You will find this scripture in the book of El adoption. hermano Branham grita Brother Brennan y dice, shouts, Pablo, aquí vas. and he said, Paul, there you go. No dice revelar a su hijo por medio de mí, He doesn't say to reveal his son through me, sino en
mí. But it says in me. Era Cristo en Pablo. It was Christ in Paul. Por eso él dijo, That's what he said. síganme a mí, como Follow yo me. sigo a Cristo. How I follow Christ. Imítenme a mí, Imitate me. como yo imito a Cristo. How I imitate Christ. Revelar a su Hijo en mí para que le predicase a los gentiles. To reveal his son in me that I preach on him among the heathens. Cristo no vino entre los gentiles. Christ didn't come among the Él Gentiles. envió 7 mensajeros. He sent 7 messengers. Y cada uno de ellos es una parte de Cristo a la iglesia. And every single one of them is a part of Christ toward the church. Y ahí es donde la gente tropieza. And that's where the Y people dice, el stumble. hermano Branham quiere hacerse Dios. But Branham wants to make himself God. No, él no. No, he Pero es doesn't. Dios a través de él. But it's God through him. Como dijo el hermano Billy Paul. As Billy Paul Dijo, said, William Branham no es el redentor. William Branham is not the Pero Redeemer. yo vi el redentor en un redimido. But I saw the Redeemer in a redeemed one. Luego no conferí con carne y sangre. Immediately I conferred not with flesh and blood, Ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, neither went up to Jerusalem to them which were apostles before me, sino que me fui a Arabia y volví de luego a Damasco. but I went to Arabia and returned again into Damascus. Dice el hermano Branham, Pero esto es- es lo que hace a Pablo tan tremendo. This is what makes Paul so tremendous. Dice, él se fue a Arabia a estudiar. He went to Arabia to study. ¿A dónde se fue? Where did he go? Alguien puede pensar dónde él estaba. Somebody can think where he was. Piensa, hermano. Think. El representante de la ley de Moisés en Israel. The representative of the law of Moses in Israel. Si él hubiera sido de la tribu de Leví, hubiera sido sumo sacerdote. If he would have been from the tribe of Levi, he would have been a high priest. Pero él era de la tribu de Benjamín. But he was from the tribe of Benjamin. Pero no había hombre más grande que ese There was en la no ley de greater man Moisés. than him in the law of Moses. Entonces él se fue a donde todo comenzó. So he left and went where everything started. Se fue a sentar a estudiar en la Torá He went to sit down and study the Torah en las orillas del monte Sinaí. in the skirts of Mount Sinai. Allí donde todo comenzó. There where everything started. Allí donde Dios le dio la ley a Moisés. There where God gave the law to Moses. Allí tenía que hacerse el traslape. There he had to become the lap over. En el lugar donde Moisés recibió la ley, In the place where Moses received the law, Pablo recibió la gracia. Paul received the grace. ¿No es maravilloso? Isn't that amazing? Por eso es que este libro de Hebreos es tan tremendo. That's why this book of Hebrews is so tremendous. Porque todo lo que Pablo estudió en el monte Sinaí, Because everything that Paul studied in the Mount Sinai, todo lo que Dios le reveló a él allí, everything that God revealed to him in there es lo que él escribió en este libro. is what he wrote in this book. Entonces Pablo se fue como un judío fiel Then Paul left as a faithful Jew, y regresó como el primer mensajero de la gracia. and he came back as the first messenger of grace. Algunas personas dicen, pero el monte Sinaí no está en Arabia, hermano. And some people say that but Mount Sinai is not in Arabia, Está en Egipto. it's in Egypt. Búsquelo en el mapa. Ahí Look it up dice, in the map. Península del Sinaí, This is the peninsula of Sinai en Egipto. in Egypt. Pero los hombres le llamaron así. But men called it like No, that. ni siquiera fueron los hombres. Not even men. Fue una mujer. It was a woman. Fue la mamá de Constantino. It was the mother of La Constantine. que dijo que el Sinaí está en Egipto. The one who said that the Sinai is in Egypt. Pero el Sinaí está en Arabia. But the Sinai is in Arabia. La Biblia lo The dice. Bible says it. Mire Gálatas 4:25. Galatians 4:25. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia. For this Agar is Mount Sinai in Arabia. Entonces él estuvo allí So he was there, estudiando todo lo que él conocía studying everything that he knew y viendo el significado de aquella visión. and looking to the meaning of that vision. Yo soy Jesús. I am Jesus.
el mismo que descendió en el monte Sinaí, the same one that came down in Mount y Sinai, que el monte temblaba y ardía. and the mountain would shake and burn. La misma columna de fuego que vio The Moisés, same column of fire that Moses saw, la misma vi yo. the same one I saw, Pero me dijo que su nombre era Jesús. ¿Cómo es but posible? told me that his name was Jesus. How is that possible? Y estoy seguro que durante 3 años And I am sure that during 3 years, esas palabras golpeaban su mente. those words would shake his head. Veo los cielos abiertos I see the heavens open, y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. and the Son of Man sitting at the right hand of God. Fue maravilloso, hermano. Isn't that amazing? Dice el hermano Branham, Reverend says, párrafo 51 de Hebreos capítulo 1. paragraph 51 from Hebrews chapter 1. Pablo era un erudito bíblico. Paul was a Bible scholar, Y un erudito bíblico nunca basará su doctrina en experiencias. and a Bible scholar will never rest his doctrine upon experiences. No, señor. No, sir. Nunca basará su doctrina en experiencias. They'll never rest their doctrine upon experience. Ustedes pueden tener cualquier tipo de experiencia, You can have any kind of experience, pero debe ser así, dice el Señor. but Correcto. it must be thus said the Lord, right? Ahora bien, en el Antiguo Testamento, bueno, pues ya paremos ahí. Let's stop there. Mire, dice el hermano Grana, esto es lo que hace a Pablo tan tremendo. Reverend said this is what makes Paul so Tuvo tremendous. una experiencia grande en el camino a Damasco. He had a great experience in Era the way of Damascus. Era suficiente para que él comenzara su ministerio. It was enough for him to start his ministry, Pero él no lo hizo. but he didn't do it. Él se detuvo He stopped y fue a ver las escrituras primero, and he went and looked at the scriptures para ver first si su experiencia cuadraba con las escrituras. to see if his experience would match the scriptures. Ahora bien, dices, en el Antiguo Testamento había 3 maneras diferentes de conocer un mensaje. Now, in the Old Testament, they had 3 different ways that they can know a message. Primero la ley, simplemente la ley. First, the law, that was just a law. Luego tenían un profeta o un soñador Then they had a prophet, a dreamer, y tenían el Urim y Tumim. and they had an Urim and Thummim. ¿Usted sabe lo que eso era? Do you know what that is? Era el pectoral de Aarón It was the breastplate of Aaron con 12 piedras. of 12 stones. Urim and Tumim, It says Urim and Thummim. eso significa luces y perfecciones. It means lights and perfections. Dice el hermano Branham Reverend que says cuando un profeta traía una profecía o un sueño, that when a prophet would bring an experience or a dijo, dream, tenía que expresar su visión delante del Urim Tumim. they had to express their vision before the Urim and Thummim. Y aquellas piedras And those stones, iban a reaccionar ante esa they palabra. were going to react towards that word. Dijo, si era de Dios, If it was from God, se formaban las luces del arco iris, the lights of the rainbow were formed. pero si la palabra no venía de Dios, But if the word would not come from God, no había reacción. there was no reaction. Y hoy tenemos también un Urim Tumim. And we have now, today, a Urim and Thummim. Esto es la palabra de Dios. This is the word of God. Toda experiencia tiene que cuadrar con ella. Every experience has to match with this. Un gran ministro luterano Lutheran minister, le escuchó al hermano Branham predicar her brother Branham preach, y decir que el diablo no tiene poder para sanar. and say that the devil doesn't have any power to Y le heal. escribió una gran carta And he wrote a great letter. y decía allí, estoy sorprendido He said, I'm amazed. de que un hombre como usted A man like you, tenga una teología tan pobre, he can have such a poor theology, diciendo que el diablo no sana. saying that the devil doesn't heal. Yo le puedo mostrar aquí mismo en mi vecindario I can show you here in my own neighborhood una mujer bruja a witch woman que hace sanidad divina. that makes a divine healing. Y el hermano Branham, muy amable, And Brother Branham, very kind, le mandó una carta de regreso. and sent a letter back. Usted puede leerlo en preguntas y respuestas número 1. You can read it in questions and answers number Yo 1. le dice el hermano Branham, esta fue mi respuesta. Brother Branham said, this was my answer. Estoy tan sorprendido I am so amazed que un gran teólogo como usted that a great theologian like you base su doctrina en una experiencia y no en la palabra de Dios. base your doctrine in in an experience and not in the word of God. Mire, hermano, en el libro de las edades de la iglesia, In the book of the church ages, el hermano Branham dice que la experiencia como regla Brother Branham says that experience as a rule
trae confusión en la doctrina. brings confusion in the doctrine. Entonces, no importa lo que usted viva, So it doesn't matter what you no lead. importa lo que usted experimente, It doesn't matter what you experiment. todo tiene que ser traído a la palabra de Dios. Everything has to be brought to the Word of God. Amen. Recuerdo a cuando un hombre se levantó en los días de Martín I remember when a man raised up in the days of Martin. y dijo, esta noche a medianoche, This night, at the evening, night, Dios me va a dar un manto God will give me a robe como una vindicación as a de que vindication yo soy el profeta de la hora that I am the prophet of the y hour, todos tienen que obedecerme. and everybody has to obey me. Dijo, cuando usted escucha a un hombre pidiendo obediencia, dijo, When you hermano, ask a man asking for obedience, usted sabe que no es el Espíritu Santo. you know that that's not the Holy Spirit. Entonces, pero los estudiantes, dijo, de Martín habían escuchado suficientes enseñanzas. But the students of Martin heard a lot of teaching, Y dijo, y se quedaron toda la noche a esperar. and they waited the whole night to see. Y la parte asombrosa, And the amazing part, el manto apareció. the robe appeared. No era mentira, It was not a lie. era suficiente prueba, It was enough proof porque sí apareció. because he did appear. Fue algo sobrenatural. It was something supernatural. Ellos dijeron, bueno, entonces ven, enseñémoselo a Martín. He said, "Come, let us come to Martin." Y aquel hombre dijo, se me ha prohibido ir donde ese hombre. And he said, I have been told and forbidden to go to that man. Pues entonces te vamos a llevar. Then we're gonna take you. Dijo, lo levantaron del suelo y se lo llevaron con todo y manto. They picked him up from the floor and took him with all the rope, Y el manto desapareció. and the rope disappeared. Porque la experiencia no vale nada Because ante la palabra. The experience that doesn't matter before the word of God. Oh, bendito es el nombre del Señor. Blessed Vamos be a the Lord. tratar de terminar. Let us finish. Esto solo es la introducción, hermano. This is only the introduction. No hemos leído ni un solo verso todavía de Hebreos. We have not even read one verse of Hebrews. Este libro de Hebreos This book of Hebrews, fue escrito para judíos cristianos. it was written for Christian Jews. Muchos judíos se convirtieron a Cristo. Many Jews turned to Christ. Entonces, esta carta es una advertencia para los fronterizos. So this letter is a warning to the borderlines. Gente que está en la iglesia y nunca recibe el Espíritu Santo. People that remains in the church and never receives the Holy Spirit. Esos son los fronterizos. Those are the borderlines. Y como los hebreos conocen la historia de Israel, And because the Hebrews know the story of Israel, entonces les muestra que están en Cades Barnea then he showed them that they are in Kadesh Barnea y nunca pasan a la tierra prometida. and they never pass to the promised land. Es maravilloso, It's hermano. amazing. Este libro de Hebreos This book of Hebrews, muestra a Cristo como Dios, it shows Christ as God, no como el Hijo, not as the Son, sino como Dios mismo. but as God himself. Lo muestra como redentor He shows him as a believer, y como not la, redeemer, y como la única esperanza para nosotros. and as the only hope for us. Amen. Muestra que el antiguo pacto solo fue la sombra del nuevo. It shows that the Old Testament was just a shadow of the new. Ahora piense, Now think, Pablo tuvo que vivir este cambio Paul had to leave this change, de la ley a la gracia. the law to grace. Entonces él está tomando a los hebreos So he's taking the Hebrews que están viviendo el mismo cambio que él vivió. that are living the same changes that he lived. La dispensación de la ley está terminando The dispensation of the law is finishing. y la dispensación de la gracia está comenzando a entrar en el mundo. And the dispensation of grace is entering into the world. Y estos creyentes hebreos And these Hebrew believers, están parados en medio, they're standing in between. mitad hebreo, mitad cristiano. Have Hebrew, have Christian, have Jew, have Christian. Entonces están en una posición muy especial Now they're in a very special position para poner las cosas claras con el to evangelio. place the things clear with the gospel. El templo, The temple, el sacerdocio, the priesthood, los sacrificios
the sacrifices que eran tan importantes para los hebreos, that they were so important for the Hebrews. ahora ya no tienen valor. Now they are worthless. Ahora van a ser abolidos. Now they're going to be abolished. Ya no es necesario ir al templo a It's adorar. not necessary to go to the temple to Ahora pray. Cristo es nuestro templo. Now Christ is our temple. El único lugar provisto por Dios para la adoración. Only place provided for God to worship. Ahora ya no necesitamos a los sacerdotes de Aarón. We don't need the priests of Aaron. Ahora tenemos al sumo sacerdote de acuerdo a Melquisedec. Now we have the new priest according to the order of Melchizedek. Ya no necesitamos los sacrificios, We don't need the sacrifices porque con anymore. una sola ofrenda. Because with one single offering, Mire el poder de este libro, hermano. look at the power of this book. Sí, amén. Por eso el hermano Branham, cuando llega a esto, That's what Brother Branham, when he reaches él nos this, lleva a Apocalipsis 12, he takes you to Revelation 12, la escritura con la que comenzamos. the scriptures that we Ahí started. está la mujer, There is the woman, la iglesia, the church, vestida del sol, dressed as the sun, with the sun, with the sun, y con la luna bajo sus pies. and with the moon under her feet. El sol tiene luz, The sun has the light. la luna no tiene. The light doesn't have. Solo es un reflejo de la luz del sol. It's only a reflection from the light of the La sun. luna es un tipo del sol, The moon is a type of the sun, ¿sí? right? Y la ley era solo un tipo de la gracia. And the law was only a type of the grace. La ley tenía solo la sombra de los bienes venideros. The law only had the shadow of the coming goods. Y allí en Apocalipsis 12:1 And there in Revelations 1:12 está la iglesia en el traslape. is the church in the lapover. La ley está pasando, The law is passing. está bajo sus pies. It's under her feet. Pero ahora ya está siendo vestida de la gloria del sol. But now she's being dressed as the glory of the sun. Es la gracia, It's dice the el profeta. grace, Brother Branham Así says. lo dice él. That's what he says. Esto es párrafo 30, Hebreos capítulo 1. This Ajá, ahí. 30. 30. 30. Ya. Dale, no pierdes el tino. Ok. ¿Será que lo borré? Bueno, sorry. Pero el hermano Branham aquí es donde explica esas cosas. This is where Brother Branham explains these things. Qué raro. Es que me salté bastantes cosas. I jumped a bunch of Sí, after the 70 is the third. Yeah. Go. In the next. Yeah, Ahí 30. está. There you go. Ok. Hebreos 1:30. Hebrews chapter 1:30. Ahora bien, la ley era un tipo de la gracia. Now, the law was a type of grace, Pero la ley no tenía poder salvador. but law had no saving power in it. La ley era un policía. The law was a policeman. El policía te encarcelaba. The policeman put you in jail. Pero ves, se necesitó la gracia para sacarte de la cárcel. You see, it taken grace to get you out of jail. Así que la sangre de Cristo, el Evangelio, nos libra del pecado. So the blood of Christ, the gospel, deliver us from sin. La ley solo nos hace ser pecadores. Law only makes us sinners. La ley solo decía, eres pecador. The law only said you are a sinner. No robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. ¿Ves? Thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not bear false witness. Es un policía que le dice que está equivocado y que eres culpable. It's a policeman that says you are wrong and you're guilty. Pero el Evangelio son las buenas noticias. But the gospel is the good news. Cristo murió para salvarnos de todas nuestras ofensas, transgresiones de la ley. Cristo murió para librarnos. Christ died to save us from all of our trespasses, transgressions of the law. Christ died to take us out. Bendito el nombre del Señor. Blessed the name of the Lord. Todo el libro de Hebreos All the book of Hebrews es para magnificar a Cristo, is to magnify Christ, para mostrar que Él es superior. to show that He is superior. La primera parte, The first part, Cristo es superior a los ángeles. Christ is superior to the angels. 2. 2. Cristo superior a Moisés Christ superior to Moses y al día de reposo. and to the Sabbath day. Ajá. 3. 3. Cristo superior al sacerdocio de Aarón. Superior to the priesthood of Aaron. 4. 4th,
Cristo superior al templo y los sacrificios. Christ superior to the temple in the sacrifices. Entonces está sacudiendo toda la doctrina de los hebreos. So he's shaking all the doctrines of the Hebrews. Esto es lo que vamos a estudiar el próximo culto. This is what we're going to study the next service. Yo creo que un solo verso tal vez. I believe probably one single verse. Pero para que usted diga, estamos estudiando hebreos y ni siquiera leímos hebreos, Just for you to say, you don't say we are studying Hebrews and we didn't even read Hebrews. que leamos los primeros 3 versos y terminamos. Let us read the first 3 verses and we finish. Para que usted piense lo que vamos a estudiar en los próximos días. So you can think of the things that we're going to study the next days. Hebreos Amen. 1:1. Hebrews 1:1. Piense en Pablo, hermano. Think of Paul. Piense en ese gran ángel de la iglesia Think of that great angel of the church que conocía la ley de Moisés, that knew the law of Moses, pero ahora ha visto algo que es superior. but now he has seen something that is superior. Dios, God, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, had in these last days spoken unto us by his Son, al cual constituyó heredero de todo whom he had appointed heir of all things, y por el cual asimismo hizo el universo. by whom also he made the worlds. Esto es tremendo, hermano. It's tremendous. Ya comencé a sentir la emoción de esto. I just started feeling the emotion of this. El cual, siendo el resplandor de su gloria Who being the brightness of his glory y la misma imagen de su sustancia, and the express image of his person, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, and upholding all things by the word of his power, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, when he had by himself purged our sin, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. sat down on the right hand of the majesty of high. Ahora ya sé de qué estaba hablando Esteban. Now I know what Stephen was speaking about. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en Father, we esta give you thanks this morning por permitirnos iniciar este estudio de Hebreos. for helping to get study this book of Hebrews. Padre, yo no soy suficiente para explicar estas cosas, I am not enough to explain these things, pero tú nos has dado un mensaje sencillo but you have given us a simple message para gente sencilla. to simple people. Padre, danos, Señor Dios, revelación Give us, Lord, en revelation la forma sencilla, in the simple way, porque tú te revelas en la sencillez. because you reveal yourself in simple, Recibe la gloria, in Señor, simplicity. que nos Receive has the glory. llamado a la luz de la gracia. That you have called us to the glory of your grace. Déjanos, igual que Timoteo, Let us, Lord, like Timothy, sacar nuestra fuerza de la gracia draw our strength from grace en el nombre del Señor in the name of Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Ayúdanos en esta semana. Help us this week. Tú conoces las necesidades de cada uno. You know the needs of each one. Aumenta nuestra fe, Raise our faith, protege nuestra salud protect our health, y danos la provisión que nuestros hogares necesitan. and give us the provision that our homes need, Pero también la visión espiritual but also the spiritual vision para caminar en este mundo despiertos to walk through all this world awake y no dormidos con el sueño de la muerte. and not asleep with the tiredness of death. Bendice a nuestros niños, Bless our a children nuestras madres and embarazadas, our pregnant mothers. en el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga y May les the Lord guarde a cada uno. bless and keep you, each one. Amen.